Buenos días, yo soy Adrián Osuna, número 19 de sexto C, y este es el video para la práctica de redes informáticas. ¿Qué son las redes informáticas y cómo funcionan? Las redes informáticas son sistemas de comunicación de datos que conectan varios dispositivos informáticos como computadoras, servidores o dispositivos móviles para que estos puedan intercambiar la información y recursos entre ellos. Estas funcionan mediante el uso de protocolos de comunicación que establecen las reglas que se utilizarán para el intercambio de información entre los dispositivos que están conectados a la red. Los dispositivos de red, como los routers o los switches, son los encargados de enrutar y transmitir a través de la red. Tenemos el modelo OSI. El modelo OSI es un marco de referencia conceptual para la comunicación de datos que se utiliza para describir cómo los dispositivos en una red se comunican entre sí. El modelo OSI está compuesto por 7 capas, cada una con funciones y responsabilidades específicas. Las 7 capas del modelo OSI en orden descendente son las siguientes. Tenemos la capa física. Esta capa define las características físicas de los medios de transmisión que se utilizan para transmitir datos entre dispositivos, y esto incluye aspectos como la conexión física de los cables y también la transmisión de señales eléctricas o de luz a través de ellos. Luego tenemos la capa de enlace de datos. Esta capa se encarga de la transferencia de datos entre dispositivos directamente conectados a una red. Esta capa define cómo se accede al medio físico de transmisión, cómo se establecen y cómo se terminan las conexiones, y también cómo se manejan los errores. Luego tenemos la capa de red. Esta capa es responsable por la transferencia de datos entre dispositivos que no están conectados directamente a la red. Incluye la determinación de la mejor ruta para la transmisión de datos y la gestión del tráfico de red. De la cuarta capa tenemos la capa de transporte. Esta se encarga de la transferencia de datos de extremo a extremo en una red. Tenemos la capa de sesión. Esta establece, mantiene y finaliza las sesiones de comunicación entre dispositivos de una red. Y tenemos la capa de presentación. Esta se encarga de la representación de los datos transmitidos en un formato que sea comprensible para el receptor. Esto incluye la codificación y decodificación de datos, la compresión y la encriptación. Por último, tenemos la capa de aplicación. Esta proporciona servicios de red a las aplicaciones que se ejecutan en los dispositivos conectados en una red. Esto incluye protocolos para servicios como el correo electrónico, las transferencias de archivos y el acceso a páginas. Por otro lado, tenemos el modelo de referencia TCP/IP. Es un modelo de capas, es similar al modelo OSI, sin embargo consta de 4 capas en lugar de 7. Es el modelo de referencia utilizado por Internet y es el protocolo de red más utilizado en el mundo. Las capas de TCP/IP en orden descendente son la capa de aplicación. Esta es responsable de proporcionar servicios de red a las aplicaciones que se ejecutan en los dispositivos conectados en una red. Tenemos la capa de transporte. Es la responsable de la transferencia de datos de extremo a extremo en una red. Y tenemos luego la capa de internet. Esta es responsable del enrutamiento de paquetes de datos a través de redes y dispositivos. Y por último tenemos la capa de acceso a la red. Esta capa es responsable de la conexión física entre los dispositivos en la red y los medios de transmisión utilizados para transmitir datos. La encapsulación de datos es un proceso muy importante en las comunicaciones de red y consiste en insertar datos en un paquete de red y en la adición de información de control y de encabezado a ese paquete para permitir que se transmita a través de una red. Cuando se envía un mensaje a través de una red, lo que pasa es que se divide en pequeños paquetes de datos y cada paquete contiene los datos y la información de control que es necesaria para que el paquete sea transmitido correctamente a través de la red. Esta información de control incluye direcciones de origen y destino, información de secuencias y checksum para la detección de errores. En cuanto ya a la encapsulación de datos en el modelo OSI, la encapsulación de datos es un proceso que se lleva a cabo en cada etapa del modelo OSI con el objetivo de dividir los datos
a transmitir en paquetes y agregar información de control y de encabezado en cada capa para permitir la transmisión de los datos de red. En el modelo OSI, la encapsulación de los datos comienza en la capa de aplicación, donde los datos a transmitir son recibidos por la aplicación del usuario, y luego la capa de aplicación agrega información de control y un encabezado que describe los datos y transmite los datos a la capa de presentación. Luego la capa de presentación agrega información de control y un encabezado que describe cómo se deben de interpretar esos datos y transmite los datos a la capa de sesión. La capa de sesión entonces agrega información de control y un encabezado que describe cómo debe establecerse y mantenerse la sesión y transmite los datos a la capa de transporte. La capa de transporte divide los datos en paquetes y agrega información de control y un encabezado que describe cómo se deben de agregar los paquetes al destino y también transmite los paquetes a la capa de red. Luego tenemos la capa de red. La capa de red agrega información de control y un encabezado que describe cómo se deben enrutar los paquetes hacia su destino y transmite los paquetes a la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos, a su vez, lo que hace es agregar información de control y un encabezado que va a describir cómo se deben de transmitir los datos a través del medio físico y transmite los paquetes a la capa física. Ya por último, la capa física lo que hace es convertir esos datos en señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas para que se transmitan a través del medio físico. En cuanto a los tipos de redes, tenemos la red PAN o Personal Area Network. Es una red de área personal, la cual conecta dispositivos de un usuario individual en un espacio cercano, como una habitación. Esta red se utiliza generalmente para conectar dispositivos personales como teléfonos, tabletas, computadoras, etc. Luego tenemos la red LAN o Local Area Network. Es una red de área local que conecta dispositivos dentro de un área geográfica limitada, por ejemplo una oficina, y esta red se utiliza para compartir recursos de manera eficiente como archivos, impresoras y servidores. Luego tenemos la red MAN o Metropolitan Area Network. Es un área de red metropolitana el cual conecta dispositivos en una área geográfica más amplia, como una ciudad o un campus universitario grande. Tenemos también la WAN o Wide Area Network, la cual es una red de área amplia y se extiende sobre una gran área geográfica como un país o incluso el mundo entero. Esta red se utiliza para conectar dispositivos en diferentes ubicaciones y permitir la comunicación y el intercambio de datos entre ellas. Tenemos la WAN o Value Added Network, la cual es una red privada y es propiedad de una empresa que ofrece servicios de valor agregado, tales como seguridad y servicios de gestión de datos. Esto con el punto de conectar a sus empleados, clientes y proveedores. Por último tenemos el VPN o Virtual Private Network, que es una red privada virtual, la cual se extiende sobre una red pública como Internet y se utiliza para proporcionar una conexión segura y privada entre dispositivos remotos. Las topologías de red se refiere a la estructura física o lógica que se utiliza para interconectar los dispositivos de una red. Tenemos la topología de anillo. En esta se conectan los dispositivos en forma de anillo, donde cada dispositivo se conecta al dispositivo adyacente hasta que se forma un circuito cerrado. Los datos se van a transmitir en una sola dirección a través del anillo y cada dispositivo va a actuar como un repetidor para amplificar la señal y enviarla al siguiente dispositivo. Luego tenemos la topología de árbol. Esta topología asemeja un árbol donde una raíz conecta a todos los dispositivos de red. Los dispositivos se conectan en cascada a través de ramas hasta llegar a la raíz central. Esta topología es muy común en redes de gran tamaño y se suele utilizar por su facilidad de administración y de mantenimiento de red. Luego tenemos la topología de bus. En esta topología, los dispositivos se conectan en línea a través de un cable principal llamado bus y cada dispositivo va a tener una dirección única y los datos se transmiten en ambas direcciones a través del cable. El problema es que si un dispositivo falla, esto va a afectar a toda la red. Tenemos la topología de estrella.
en esta topología, todos los dispositivos se van a conectar a un nodo central, el cual se llama hub o switch. Y el hub lo que va a hacer es recibir los datos de un dispositivo y los transmite a los demás dispositivos de la red. Tenemos la topología de línea. En esta topología los dispositivos se conectan uno tras otro en una línea recta. Y el primer dispositivo se va a conectar al segundo, el segundo al tercero y ya así sucesivamente. Luego tenemos la topología de malla. En esta topología cada dispositivo se conecta directamente a todos los demás dispositivos de la red. Y tenemos por último la topología mixta. Esta topología combina dos o más tipos de topologías para crear una red más compleja. Por ejemplo, una red puede utilizar la topología estrella para conectar varios hubs y luego utilizar una topología de bus para conectar los dispositivos de cada hub. Ethernet es una tecnología de área local o LAN y esta se utiliza para conectar dispositivos informáticos como computadoras, servidores, impresoras, routers, etc. en una red de área local. La tecnología Ethernet lo que hace es utilizar un medio de transmisión físico, como un cable de cobre o fibra óptica, para transmitir los datos entre los dispositivos de red. La trama de Ethernet es, bueno, voy a refrasearlo. En una red de Ethernet, la trama es simplemente la unidad de datos que se utiliza para transmitir información entre los dispositivos conectados en la red. Y la trama de Ethernet contiene la información necesaria para que estos dispositivos puedan enviar y recibir datos de forma correcta. Tenemos Unicast, que es un término utilizado en redes de computadoras y se refiere a una forma de comunicación de datos. Y en esta forma de comunicación lo que pasa es que un dispositivo de origen va a enviar información a un único dispositivo de destino. Luego tenemos el multicast. El multicast es una forma de comunicación también, pero en esta tenemos un dispositivo de origen y ese dispositivo va a enviar información a un grupo de dispositivos de destino. Por último tenemos el broadcast, que es una forma de comunicación en la que un dispositivo de origen envía información a todos los dispositivos conectados a la red. El half duplex, para explicar el half duplex, en una comunicación half duplex, la transmisión de datos solo puede ocurrir en una dirección a la vez. Lo que quiere decir que mientras un dispositivo está transmitiendo datos, el otro dispositivo solo puede recibir esos datos. En cambio, el full duplex es una comunicación completa. Me refiero que la transmisión de datos sí puede ocurrir en ambas direcciones simultáneamente, lo que significa que ambos dispositivos pueden transmitir y recibir datos al mismo tiempo. Es decir, es como una comunicación, ¿cómo se dice? Bidireccional. Ya por último tenemos Cisco Packet Tracer. Esta es una herramienta de simulación de redes diseñada por Cisco Systems y sirve para diseñar, configurar y simular soluciones y problemas de redes de computadoras. Entre sus ventajas tenemos que permite diseñar y simular una amplia variedad de redes de computadoras. Incluye una gran cantidad de dispositivos y componentes de redes como routers, switches, hubs, firewalls, servidores, clientes. Y también sirve como una herramienta de enseñanza para estudiantes, ya que les permite simular una red. Sin embargo, en cuanto a las desventajas, tenemos que puede tener ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad y complejidad de los dispositivos y topologías que se pueden simular. Y también está el hecho de que, aunque hay una versión gratuita para estudiantes y profesores, la versión completa requiere una licencia de paga. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video.